En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar una vez más unidos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, día del Señor, voy a pedirte que te unas conmigo para adorarle, para exaltarle, para elevar hoy una palabra de acción, de gracias a nuestro Señor. Recuerda que tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido llamados para dar gloria a su nombre. No dejes de alabar, no dejes de orar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy venimos unidos en tu nombre para darte toda la gloria, para darte toda la honra, la alabanza y la adoración, para decirte, Señor, que tú eres nuestra única esperanza. Tú eres, Señor, tú eres la única razón por la cual nosotros seguimos hacia adelante. En el nombre de Cristo, gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada cosa vivida hasta este día. Gracias. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos edifique, que tu palabra transforme nuestras vidas, que tu palabra traiga tu vida a cada vida. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy voy a empezar a hablarte de la fe. Los dos anteriores domingos hemos hablado del reino, el reino de Dios. Yo te voy a invitar, si no lo has visto, por favor, mira esos mensajes. Mensajes que vienen desde el corazón de Dios. Mensajes que nos van a ayudar a entender cuál es la naturaleza real de nuestro reino y que nos van a ayudar a operar conforme a las leyes del reino de Dios. Por eso es que yo te invito, por favor, a verlos. Si ya los viste, vuélvelos a ver y aprende cada uno de esos principios que nos van a fortalecer para vivir aquí y ahora y para vivir la circunstancia que estamos viviendo. Hoy yo quiero empezar a hablarte de lo que es la fe, lo que es la fe real, la fe que proviene de Dios. Y hoy voy a llamar a este mensaje, la fe es entender. Entender. El gran capítulo de la fe es Hebreos 11. Y Hebreos 11, cuando nosotros lo estudiamos y lo desarrollamos, cuando nosotros nos metemos en ese capítulo, en esa porción de la palabra de Dios, no solo quedándonos con el verso 1, sino entendiendo cada una de sus partes, de cómo Dios nos está hablando allí a través de cada verso, nosotros vamos a lograr entender, por supuesto, por la acción del Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo, vamos a entender qué es realmente la fe. Y empiezo hoy con los 3 primeros versos, que dicen así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá nos vamos a detener o vamos a iniciar con el estudio del verso 3 y 2 palabras importantes que tenemos allí: entender y, por supuesto, Dios. Iniciamos diciendo que Dios debe ser el objeto de nuestra fe. Allí el verso dice que nosotros entendemos por la fe que Dios es el creador. De manera que si Dios es el creador de todas las cosas, Dios es nuestro creador. Y como nuestro creador, Dios nos ha creado con un propósito específico. Y es que cada uno de nosotros pueda tener comunión personal con Él,
comunión que no se acabe, comunión constante con Dios. Esa comunión constante con Dios nos va a hacer entender lo que es la fe. Dios, como nuestro creador, es también el Señor y es nuestro Padre. Nuestro Padre que nos engendró a través de Cristo Jesús. En el principio, el hombre, el ser humano pecó y el ser humano por su pecado se apartó de Dios. Pero Dios creador, Dios nuestro Padre hizo un camino a través de Jesucristo para que a través de Jesús nosotros pudiésemos llegar a Dios y tener cada día constante comunión con Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios estuvo entre nosotros. Dios estuvo entre los hombres. Jesús, que era Dios con nosotros. Y luego Jesús da su vida en la cruz del Calvario, derrama su sangre y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Él resucita y Él asciende al cielo. Pero no nos deja solos, sino que desciende el Espíritu Santo de Dios, que es Dios en nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, entendemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Dios mismo viene a ser morada en nosotros, de manera que ahora, a través de Cristo y por el Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Cuando Dios está en nosotros, se ilumina nuestra mente, se ilumina nuestro corazón y entendemos que el objeto de nuestra fe es Cristo el Señor. El objeto de nuestra fe, ¿a quién o en quién tenemos fe? O por quién tenemos fe, como quieras verlo, es por Jesucristo. La fe no es simple pensamiento positivo. La fe real, la fe que viene de Dios, no es simplemente repetir algo que quiero y porque yo lo deseo o lo creo que lo voy a tener, lo voy a obtener. No, esa no es la fe real, no es la fe de Dios, no es la fe que Dios quiere que desarrollemos y tengamos. La fe inicia en Jesús, en Dios, entendiendo que Jesús mismo, la persona de Cristo, es el objeto, es el apoyo de nuestra fe. Nuestra fe está en Él, no en nosotros, no en lo que podamos entender, pensar, creer, sino en Jesucristo. De manera que la fe que viene de Dios, la fe real es la capacidad de entender que Dios, nuestro Creador, hizo provisión a través de Jesucristo para que Él sea el camino que nos lleve directo a la comunión con el Padre. Y el Padre ha descendido sobre nosotros por el Espíritu Santo y ahora vive en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, entonces podemos saber, entender lo que es realmente la fe. Jesús es el objeto de mi fe. Jesús es el objeto de tu fe. Tiene que ser el objeto de tu fe. De manera que una fe real, la fe que viene de Dios, entiende, sabe que la fe se produce en nosotros por Cristo mismo. Por la acción iluminadora de Dios en nosotros, de Dios Espíritu Santo, que está y habita en nosotros. Y eso es lo que hace que podamos caminar firmes y seguros con fe para la gloria de Cristo Jesús. Como las manos son el instrumento del cuerpo para recibir, ¿verdad?, las cosas, así la fe en Cristo y por Cristo es el instrumento del alma para recibir lo divino, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros entonces entendemos que la fe inicia por Cristo Jesús, podemos vivir vidas realmente victoriosas y vidas realmente agradables y llenas de fe. Muchas veces cuando hay dificultades, hay tormentas, se pasan por situaciones difíciles, cuando la gente
no está bien establecida en Cristo Jesús, cuando el objeto de su fe no es Cristo mismo, pues es allí cuando el cristiano deja de ser cristiano, es allí cuando el cristiano deja de creer, deja de tener esperanza, es allí cuando el cristiano que dice que es cristiano, pues pierde toda esperanza. ¿Por qué? Porque las cosas van mal y muchas veces en la vida las cosas pueden ir mal. Pero cuando el cristiano está bien agarrado de Jesucristo y depende absolutamente de Dios y está fortalecido en su interior con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces puede seguir adelante y su fe no se acaba, su fe no mengua, sino que crece a través de cada circunstancia de la vida. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero seguimos adelante en el texto, o quizás vamos atrás en el texto, vamos arriba en el texto. Y ahí hay una palabra que dice en el verso 3, por la fe entendemos. Y yo te dije que esto se llama, la fe es entender. Entender allí en ese texto significa percibir con la mente en distinción a percibir con los sentimientos o los sentidos. Entender, percibir con la mente, es decir, con el razonamiento. Hay un falso concepto de la fe. La fe que viene de Dios sí razona. No está divorciada del pensamiento, no está divorciada de la razón, porque a veces decimos, no razona, está en fe, no piensa, está en fe. Cuidado con eso, porque sí tenemos que razonar y sí tenemos que pensar, pero ¿cómo? ¿Y apoyados y basados en qué? Número 1, en Jesucristo. Número 2, en su palabra. La fe que viene de Dios entiende por el pensamiento transformado. Y eso es la clave allí, transformado por la palabra de Dios. Cuando hacemos a Jesús Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar y es allí donde tenemos que ser entonces transformados por la palabra de Dios. Y quiero leer contigo Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de tu mente, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que la fe real sabe que tiene que razonar, sabe que tiene que pensar, pero pensar y razonar conforme a la palabra del Señor. Y cuando pensamos y razonamos conforme a la palabra del Señor, por ejemplo, nosotros sabemos que todas las cosas, dice Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Esa es una manera de razonar bíblica. Eso es lo que hace la fe. La fe entiende. Entiende por un pensamiento transformado que no se conforma al mundo, sino que se transforma conforme al pensamiento de Dios, al pensamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nos sentimos solos, desamparados, porque fíjense lo que dije, nos sentimos. Y muchos nos hemos sentido así y te puedes sentir así. Pero cuando tienes fe real, fe que viene de Dios, tú tomas esa manera de sentir y piensas y entiendes que la palabra del Señor nos dice, que Dios nos dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te voy a sustentar, a sostener con la diestra de mi justicia, es decir, con mi mano poderosa, dice el Señor. De manera que aunque podamos sentir eso, sabemos por el Espíritu de Dios, por una mente que está renovada, una mente que está transformada e iluminada por el Espíritu Santo, que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y yo te digo hoy, el Señor nunca
nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. No importa lo que se sienta, importa lo que se sabe de la palabra de Dios. Persiste en esa fe. Sé firme en la fe de Dios. Sé firme en creer. Dios está obrando en medio de esa situación difícil por la que estás pasando. Hoy yo te vengo a decir, entiende. Entiende por el Espíritu Santo que Dios está contigo. Entiende por el Espíritu Santo que Dios está obrando en esa circunstancia. Entiende por el Espíritu Santo de Dios que jamás el Señor te va a abandonar. Nunca, nunca, nunca. Por favor, levántate y sigue creyendo. Levántate y sigue caminando. Levántate y ten esperanza, porque hay buenas cosas en tu futuro. Hay buenas cosas en el futuro de todos aquellos que amamos a Jesús y que tenemos fe en Jesús. Lo más importante es Jesús. Cuando lo más importante en nuestras vidas es Jesús, entonces la fe funciona. Pero la fe no funciona como arte de magia, la fe es una vida. La fe es un estilo de vida que sabe que Dios está allí, que sabe y que entiende que aunque no lo podamos ver con estos ojos físicos, que aunque no podamos sentir, porque a veces lo que sentimos es miedo por todas las circunstancias que puedan rodearnos, sabemos por el Espíritu Santo de Dios, sabemos y entendemos porque nuestra mente está transformada por la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, que Dios está con nosotros, que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y que jamás, jamás mi Señor, Dios jamás nos va a dejar, a pesar de que otros nos dejen, a pesar de que otros nos abandonen, a pesar de que otros nos traicionen. El Señor está allí, el Señor está obrando. A pesar de la enfermedad, a pesar de la situación difícil, el Señor está allí, el Señor está obrando. No importa lo que veo, no importa lo que siento, importa lo que sé, por la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios viene a fortalecernos cuando nos sentimos débiles y a veces decimos, no puedo más o no puedo seguir creyendo. En el nombre de Jesús, reprende, rechaza ese sentimiento, ese pensamiento que no es de Dios, que no es de fe, y sigue creyendo que a pesar de estar en esa situación, Dios está ahí contigo. Acuérdate, Abraham, su fe le fue contado por justicia. Más adelante vamos a hablar de Abraham, pero él no vio nada, él no sintió nada, más bien se le complicó el asunto, pero él persistió en tener fe en el Señor. Y es a lo que Dios nos llama. Por favor, entiendan que la fe es entender. Entender con una mente renovada por la palabra de Dios. Entender no por los sentimientos, sino por la transformación de tu mente. Quiero leer Jeremías 9, 23, 24. Vuelvo a repetir. Jeremías 9, 23, 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo te voy a decir allí, resalta, remarca la palabra que el Señor dice que hay que entenderlo y conocerlo. La fe es aprender a pensar la palabra de Dios. La fe es creer que Dios es misericordioso y justo. Si nosotros revisamos ese versículo 23, dice que ahí el rico tiene fe y se alaba en sus riquezas. A mí me va bien. Tengo fe en lo que tengo, en las riquezas, en los bienes materiales. El sabio dice, yo sé mucho, yo tengo fe en mi conocimiento. No te preocupes, yo sé. Y el guerrero
Dice, yo tengo valor, vamos a la guerra, yo tengo valor. Confía en su valor, tiene fe en su valor. Pero ¿sabes qué? A veces hay circunstancias en la vida en donde la sabiduría se acaba. No sirve para nada la sabiduría humana. Hay circunstancias en la vida que por más valor que tengas o que tengan, el valor tuyo, el del ser humano, no sirve para nada. Las riquezas, hoy están y mañana se van. Entonces, cuando se pone la fe en eso, cuando se pone la fe en esas cosas, es cuando las personas están mal y es cuando las personas, los seres humanos, no pueden seguir hacia adelante en las circunstancias de la vida que se les presenta. Más, si seguimos en el verso 24, dice el Señor, alábense, gloríense, tengan confianza ¿en qué? En que ustedes me entienden, en que ustedes me conocen y yo soy justo, soy misericordioso, actúo con justicia. Eso, allí es donde debe residir nuestra fe, en buscar al Señor. Crecer en la fe y entender lo que es la fe no es pedir cosas. Bueno, como yo oré por esto, Dios me lo va a dar. Eso está bien. Pero no creas que porque tú oraste, Dios te lo tiene que dar. Porque entonces tenemos fe en la oración y no tenemos fe en Dios que provee. En el Dios al que tenemos que orar y al que tenemos que rendir honor y tributo y adoración y alabanza. Es si Dios quiere, lo vas a tener. Si Dios lo permite, lo vas a conseguir. Eso que deseas, eso que pides, eso que anhelas. Y muchas de esas cosas que pedimos, anhelamos, son cosas realmente importantes. Cosas realmente, pues que realmente necesitamos. Pero más allá de eso, no tengas fe en tu oración. No tengas fe en lo que tú puedas hacer. No, yo ayuné y en el nombre de Jesús, como yo ayuné, eso no importa. El ayuno es bueno para sensibilizarte para ti, no para obtener cosas de Dios. Es decir, tenemos que cambiar esas maneras. Porque muchos se frustran porque oran por algo que nunca llega y nunca va a llegar porque no es voluntad de Dios. En cambio, y es aquí donde está la clave del éxito de la fe de Dios, de la fe real. Y es lo que quiero transmitirte, es lo que quiero que entiendas, porque de esto depende tu éxito como cristiano. Dice, ten fe en Jesucristo. Y busca a Jesucristo para entenderlo, para conocerlo, para ver su rostro, para que tú entiendas cómo Él trabaja. Y cuando nosotros le entendemos, cuando nosotros le buscamos para conocerle, entonces allí empiezan a abrirse puertas de gracia y de bendición para nuestras vidas. Realmente empezamos a obtener lo que es bendición para nosotros, porque nuestro objetivo es Jesús. Y cuando nuestro objetivo es Jesús, entonces todo lo demás puede estar bien o puede estar mal, humanamente hablando, pero nosotros estamos en victoria real. Nosotros nos mantenemos firmes en la fe, porque nuestra fe depende de que le conocemos y podemos estar tranquilos. ¿Tranquilos por qué? Porque sabemos que Él tiene el control. Muchas veces el Señor nos lleva a situaciones límites para que nosotros entendamos que el control no es nuestro. Es más, no es de nuestras oraciones, no es de nuestras disciplinas espirituales, no, es de Él. De manera que hay que orar, hay que estar con el Señor, pero por el Señor mismo. Y hay que confiar en que Él tiene el control. No te desesperes si no obtienes lo que tú crees que tienes que obtener. Confía en el Señor. Desarrolla esa fe real. Desarrolla esa fe que quiere conocer a Dios. Desarrolla esa fe que quiere entender a Dios, que quiere buscar a Dios. Y de ahí entonces viene todo lo demás. La gente que conoció a Dios, dice el verso 2, que por ella, es decir, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la semana que viene vamos a hablar de los antiguos, vamos a hablar de Abel, vamos a hablar de Abraham y de Moisés. Bueno, esa gente como conocía a Dios,
actuaron de cierta manera, actuaron en fe. No por la fe en sí, sino porque como conocían a Dios, le exaltaron, le glorificaron con sus vidas. Entonces tuvieron victoria. Y esa es la clase de gente que Dios está buscando aquí y ahora. Gente que entienda que la fe te lleva a confiar en Jesús y la fe te lleva a querer desarrollar esa comunión íntima con Jesús para encontrarlo a Él, para conocerlo a Él, para saber más de Él. Y entonces todo lo demás viene por añadidura. Y es esa clase de fe entonces la que puede decir el verso 1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque está sustentada en Dios y no en mi confesión. Está sustentada en Jesús y no en mi pensamiento positivo. Está sustentada en el poder del Espíritu Santo y no en mis creencias de que voy a obtener o no algo, sino que es esa fe que se desarrolla por la persona del Espíritu Santo en nosotros, la que puede estar firme, la que puede estar segura, la que puede estar parada ante cualquier circunstancia. Y no es solo la fe para obtener, sino es la fe para ser fiel a Dios en todo momento. Fidelidad al Señor en todo momento es la gente que va a permanecer y es la gente que va a tener victoria. Es la gente que va a ser y vivir mientras estemos en esta tierra victoriosos en cualquier circunstancia y en cualquier situación. La fe real vive para agradar a Dios por sobre todas las cosas. La fe real no significa que tenemos que complacer a todo el mundo, significa que tenemos que complacer a Dios. Y en ese complacer a Dios, Dios nos satisface a nosotros. Cuando nosotros buscamos complacer a Dios, Dios nos complace y nos satisface porque dice la palabra que Él es el que lo llena todo. Y si lo llena todo, llena hasta nuestros más íntimos deseos y nuestras más íntimas necesidades en Dios. Cuando nos acercamos a Dios, entonces todo es bendición y todo puede satisfacerse. Y en ese acercamiento a Dios somos transformados. Somos transformados en una nueva creación, en una nueva criatura. Somos transformados y santificados cada día para ser más a la medida de Dios. Dios está buscando gente de fe. Dios está buscando gente de valor. Dios está buscando gente que permanezca fiel a pesar de cualquier circunstancia y de que sigamos creyendo que en el Señor hay paz, en el Señor hay victoria, en el Señor podemos tener un oasis de amor donde se van a disipar todas las tinieblas. Y en el Señor nosotros podemos ser esa gente que debe ser a la medida de Dios. Recuerda en el nombre de Cristo Jesús que Dios te está llamando cada día. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que le crean a Él, adoradores que le amen a Él, adoradores que se complazcan en entender a Jesús. Ay, es que yo quisiera entender lo que está pasando en este mundo. No lo podemos entender, muchas cosas no las podemos entender. Ay, es que yo quisiera entender lo que me está pasando. Despreocúpate de eso. Acércate a Jesús para entenderlo a Él, para conocerlo a Él. Eso es la garantía de que tienes fe real, de que tienes fe y que tienes entendimiento de lo que es la fe. En el nombre de Cristo yo oro y suplico al Espíritu Santo de Dios que se desarrolle en cada uno
En el nombre de Jesús, esa fe que quiere entender, conocer al Señor cada día más. Esa fe que se apoya en Cristo Jesús. Esa fe que te hace estar victorioso a pesar de cualquier circunstancia porque tú amas a Jesús, porque tú buscas a Jesús, porque el objeto real de tu fe es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es eterno. Cristo Jesús eternamente nos ha amado, eternamente nos cuida, eternamente guía nuestros pasos. Y yo oro para que esa iluminación del Espíritu Santo sea hoy sobre tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Oramos, Señor, oramos para que los enfermos sean restaurados por Cristo Jesús. Para que cada situación difícil sea acomodada y que tú abras caminos, Señor, en el desierto y ríos en la soledad. Y en el nombre de Cristo Jesús, que se establezcan en esta nación cristianos fuertes, vigorosos, fervorosos, en que diligentemente busquen al Señor por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Estamos en victoria porque Cristo Jesús vive y Dios está sentado en su trono. No te olvides de eso.